Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra segunda semana del curso Introducción a la Sagrada Escritura. Esta semana nos toca ver el panorama de la historia de la salvación. Como es un curso introductivo, vamos a ver un panorama desde el momento de la creación hasta Jesucristo y la Iglesia. Se darán cuenta que tenemos que imbuirnos en más de 2000 años de historia. Entonces yo los invito a estar preparados para esta gran aventura de ver la historia de la salvación. Como primer punto tenemos los orígenes de la creación. Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en todas las cosas creadas, nos dice el catecismo. Tenemos que recordar que Dios desde el momento de la creación se manifestó a los hombres, se hizo cercano a los hombres. Dice el libro del Génesis, Dios hablaba con los hombres cara a cara, como un amigo habla con sus amigos, ¿no? Queriendo abrir el camino de salvación sobrenatural, se manifestó personalmente a nuestros primeros padres ya desde el inicio. Vemos cómo esta relación entre Dios y los hombres era especial. Pero ¿qué sucedió? Dios invitó a los hombres a una comunión íntima con Él. Los revistió de su gracia, de una justicia resplandeciente. Los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y gozábamos de la visión beatífica. Veíamos a Dios cara a cara. ¿Pero qué sucedió? Lamentablemente el hombre, prestando oído a la tentación, desobedeció a su Creador y rompió esta comunión. Rompió esta unidad que Dios había establecido. Esta revelación fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Vemos acá la imagen de la tentación, que como sabemos es una... Vemos aquí la imagen de la tentación, que es una imagen en que representa, ¿no?, cómo el hombre fue tentado y echado del paraíso. Estas imágenes las encontramos ya desde muy antiguas, ¿no?, en varias culturas. Por ejemplo, en la cultura de Babilonia encontramos un sello, ¿no?, de 200 años antes de Cristo, donde se ve un árbol sagrado y una serpiente a la izquierda. Pero a pesar del pecado, a pesar de la ruptura de esta amistad con Dios, Dios siembra la esperanza de salvación en el corazón del hombre. Después de su caída, Dios alentó en ellos la esperanza de salvación con la promesa de redención. Dios ya promete. Dios promete que va a enviar a un Redentor, a un Salvador. Y es aquí donde nace la historia. Una historia de salvación. Una historia de salvación que pasa por una primera alianza que Dios hace con Noé después del diluvio. Recordemos que los hombres se habían apartado tanto de Dios, habían abandonado tanto a Dios, que en un determinado momento Dios, dice la Sagrada Escritura, se arrepiente de su creación, envía un diluvio, ¿no? Pero salva a Moisés y a todos los animales, porque era un hombre justo. Y después establece una alianza con Noé. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, con los hombres agrupados según países. Dios hace una nueva alianza. Dios ama al hombre, cree en el hombre y confía en el hombre. Y como signo de esta alianza que establece Dios entre Él y nosotros, dice el libro del Génesis, pone una señal en el cielo, el arco iris. Noé vivió en una sociedad politeísta e idólatra. Y este era un peligro. Era un peligro para él, era un peligro para su familia, ¿no? Porque tenían
costumbres bastante aberrantes, ¿no? Ahora nos toca ver el tiempo de Israel. Hemos visto cómo Dios crea al hombre, establece su relación de amistad con el hombre rompe esta comunión con Dios, Dios hace su primera alianza con Noé. Y ahora vamos a ver qué sucede. Es el tiempo de Israel, o sea, el tiempo en que Dios se forma un pueblo, va a formarse un pueblo, y para esto eligió una persona, que es Abraham. Abraham es elegido de Babilonia, de Ur de Caldea, ¿no? Un pueblo muy lejano, Ur de Caldea, ¿no? Era un hombre creyente, no creía en el Dios verdadero, pero Dios lo va a educar y lo va a purificar para que tenga una fe verdadera, ¿no? Vemos cómo Abraham tiene que caminar desde Ur, este punto rojo, tiene que llegar hasta Canaán, esta zona verde. Babilonia era un pueblo muy culto, era el pueblo más culto, era una de las culturas más grandes de esa época, ¿no? Ya como vemos en sus restos arqueológicos que hemos encontrado, ¿no? 2000 años antes de Cristo. Entonces, tenemos que ser conscientes que la historia, la primera historia antigua, se transmite oralmente. No se transmite por escrito, porque estamos hablando casi de 2000 años antes de Cristo, donde todavía la escritura no era como la conocemos hoy en día. La memoria del pueblo de Israel es su historia transmitida oralmente. La palabra siempre precede a la escritura. Entonces, ahora vamos a ver la época de los patriarcas. Como vemos acá, vemos a Abraham, que es elegido por Dios y se pone en camino hacia Canaán, alrededor del año 1850. Luego sus hijos Isaac y Jacob, alrededor del año 1700, ¿no? Y acá tenemos en paralelo la historia universal, ¿no? El primer código escrito, el código de Hammurabi, en 1800. Estamos en la época del Bronce Medio. Acá tenemos algunas construcciones arqueológicas muy antiguas de las tumbas de los patriarcas. Como les decía, Abraham sale de Ur guiado por la palabra de Dios, ¿no? Va a empezar una nueva historia, una nueva aventura. Abraham solo contaba con su esposa y sus propiedades. Abraham no tenía todavía descendencia, pero Dios le promete una descendencia. Entonces, este es el camino que tiene que recorrer Abraham hasta la tierra prometida. Esta línea roja de acá, hasta llegar a la tierra prometida. Después de Abraham y sus hijos, sucede en el Oriente Medio una gran escasez, pero uno de los hijos de Abraham, uno de los nietos de Abraham, uno de los descendientes de Abraham, pero uno de los descendientes de Abraham trabajaba, ¿no?, como administrador en Egipto. Y vemos que alrededor de 1700 la emigración de los hebreos a Egipto. Todo el pueblo hebreo, Israel, con todos sus hijos, migra a Egipto alrededor del 1700 por esta gran hambruna, ¿no? Y estamos hablando que probablemente se mantienen esclavos por 200 o 300 años. Alrededor del año 300, nace la historia de Moisés. Es Moisés quien va a liberar a este pueblo de Egipto, es Moisés que va a renegar
de los egipcios y va a liberar a su pueblo guiado por Dios. ¿No? Estamos ya en el 1300. Estamos ya en el 1300, ¿no? Entre el 1300 y 1200 se da la historia de Moisés, el éxodo, ¿no? Que Moisés guía al pueblo de Israel por el desierto, ¿no? Y donde también Dios le concede las tablas de la ley. Miren, en esta época se da la guerra de Troya, ¿no? Entonces está terminando como un gran periodo del imperio egipcio. Esta liberación de Israel se da por el paso del Mar Rojo, ¿no? Este hecho marcó profundamente la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? El paso por el Mar Rojo es la historia de la liberación. Por fin son libres. Por fin dejaron la esclavitud. Ahora son libres y van a ir a la tierra que Dios les prometió. Pero en este caminar por el desierto, Dios establece una nueva alianza con Moisés en el monte Sinaí, donde Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Estas tablas que deben ser aquellas que guían a su pueblo, que van a ser las normas que van a guiar la vida de su pueblo, la convivencia entre los humanos y su relación con Dios. Esa relación con Dios que había perdido nuestros primeros padres. Este es más o menos una guía para poder comprender el camino que realizaron los israelitas por 40 años. En este punto negro vemos esta línea roja donde tienen que cruzar. Cruzan, es verdad que cruzan el Mar Rojo, parece que por el lugar más angosto, siguen caminando. Acá se da después acá está el monte Sinaí, ¿no? Monte Sinaí, donde Dios realiza su alianza con su nuevo pueblo por medio de Moisés en el Horeb. Siguen este camino, ¿no? Van, regresan, ¿no? Y esta es la tierra donde tienen que llegar, Canaán. Entonces, ¿qué sucede después de Moisés? Nosotros sabemos que Moisés muere antes de poder entrar a la tierra prometida, pero nombra a un sucesor, a Josué. Entonces empieza una nueva época en la historia de este pueblo, ¿no? Ya no son los patriarcas, ahora entramos a la época de los jueces, ¿no? Y en esta época es donde se realizan las primeras redacciones del Antiguo Testamento. Habíamos dicho que la tradición por la que se guiaba el pueblo de Israel era una tradición oral. Las primeras tradiciones de los jueces, ¿no? Tenemos el primer Josué, Débora, Jefté, Gedeón, que ayudan a la conquista de Canaán. Luego tenemos a Sansón y por último, el último juez, Samuel, ¿no? Vemos lo que está sucediendo, ¿no? El imperio de Asiria ya había vencido al imperio babilónico, ¿no? El rey Ciro venció a la descendencia del rey Nabucodonosor, ¿no? Pero ya los israelitas entran a Canaán. Una vez en Canaán, los israelitas se establecen, ya no son peregrinos, ya no son nómadas. Entonces empieza una nueva época para este pueblo, la época de los reyes. Los israelitas piden y quieren y anhelan un rey. No, el primer rey del pueblo de Israel fue Saúl, luego David y luego Salomón, los tres grandes reyes, ¿no? Salomón es el rey que construye el templo, y luego de Salomón veremos cómo se divide el reino de Israel, ¿no? Del reino del norte y el reino del sur. Vemos que en esta época
se escriben los salmos, los proverbios y el cisma del reino, que es en 1931 antes de Cristo. Ese es el reino del norte y el reino del sur, la división. Después de haber luchado tanto para conquistar todo Canaán, Saúl y David para engrandecer el reino con el gran rey Salomón, la envidia, nuevamente el egoísmo, nuevamente el pecado, la ambición divide a un pueblo, divide al pueblo de Dios en el reino del norte y el reino del sur. Continuamos con la época de los reyes, ¿no? Pero ya en esta época sucede algo muy interesante. Aparecen los profetas, ¿no? Los profetas, como vemos, Elías, Ahab, Joram, Eliseo, los profetas, son aquellos encargados de recordar al pueblo de Israel la alianza que realizaron en el monte Sinaí. Son aquellos encargados de recordar que tienen que ser fieles a esa alianza. Sucedía que el pueblo de Israel hacía pactos con los pueblos vecinos y se olvidaba de la alianza y caía en las idolatrías. Vemos también acá como ya en el 830 la fundación de Cartago, ¿no? Los celtas en las Galias, Homero, los etruscos en Italia, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo. La fundación de Roma, ¿no? El rey de Asiria que anexó buena parte de Israel, ¿no? Y acá nos encontramos en la caída del reino del norte por Asiria. Asiria conquista el reino del norte, estamos alrededor de los años 800 y 700, ¿no? Donde los profetas son Amós, Isaías, Miqueas, Ezequías y Osías, ¿no? Entonces, la costumbre de los pueblos de esa época era dominar a sus pueblos vecinos. Israel era un pueblo muy pequeño. Ahora, cuando estos pueblos eran dominados, ¿qué hacían los pueblos victoriosos? Conducían a todos los vencidos a sus territorios. Y en el territorio que había sido dominado, traían ellos a sus conciudadanos, para que así ese pueblo conquistado se sienta parte del pueblo conquistador, ¿no? Y nacen los profetas del destierro. Esto se llama destierro, cuando un pueblo es sacado de sus raíces y es llevado a otro, ¿no? El destierro. Y los profetas del destierro son Jeremías y Ezequías, ¿no? Aquellos que recuerdan a los reyes que este destierro también ha sido parte de su desobediencia, de su falta de confianza ante Dios, ¿no? Entonces nos encontramos entre el año 600 y 500, Ciro conquista Babilonia, en otra parte del mundo nos ubicamos, ¿no? Por ejemplo, Buda, Confucio, cómo la cultura y el mundo sigue avanzando, ¿no? Esta es la historia de un pueblo, del pueblo elegido por Dios, ¿no? Acá está, en el año 537 a.C., la deportación a Babilonia. Veamos en esta imagen, deportación de los israelitas a Babilonia, ¿no? Vemos, ese es el territorio israelita, Jerusalén, Samaria, Megiddo, Jesús, ¿no? Cómo son deportados. Y en la línea azul, y estos otros pueblos son llevados a Samaria, ¿no? Para que ellos sean los nuevos ciudadanos de esos pueblos deportados y así evitar también las sublevaciones.
Este fenómeno de la deportación causa un nuevo fenómeno también en el pueblo de Israel que se llama el judaísmo, ¿no? El judaísmo es este pueblo ya no tiene patria, ¿no? Este pueblo no tiene patria, y, pero sí le quedan los recuerdos y los anhelos y las enseñanzas y sus tradiciones orales y sus rollos de la ley que habían sido escritos. Se van completando algunos libros del Antiguo Testamento como el Pentateuco, Jonás, Ruth, Cantar, Proverbios, Colet, Job, Tobías, ¿no? La literatura sapiencial, la edad de oro de los salmos. Pero todo esto sucede cuando el pueblo está en el desierto, ¿no? Aparte, en otras partes del mundo vemos la creación del Partenón, Pericles, Sócrates, Platón. Entonces, ese pueblo va realizando su historia. Acá ya tenemos una visión, ¿no?, de los años, ¿no?, del pueblo de Israel. Y luego, el imperio asirio es conquistado por el gran imperio helenista, ¿no?, por el gran general Alejandro Magno, ¿no? Conquista a los asirios y establece unas nuevas normas, ¿no?, en todos los territorios asirios y los que habían sido conquistados por los asirios, ¿no? En esta época se escribe el libro de las crónicas, se escribe una Biblia que se llama la versión de los 70 en griego, ¿no?, que luego va a ser muy traducida al latín y muy utilizada, ¿no? Dentro de los judíos hay pequeños grupos que buscan la liberación y hacen pequeñas guerras al imperio helenista, ¿no? Pero no lograron sus propósitos, ¿no? Vemos acá la destrucción de Cartago y Corinto. Luego, por el pueblo de Israel empieza el periodo macabeo, donde es por muchos años una tribu, un pueblo, lucha por la liberación, ¿no?, por la independencia judía, ¿no? Como decíamos anteriormente, era muy difícil, lograrlo, porque el imperio griego era muy poderoso, pero ellos siguieron luchando, ¿no? Vemos lo que está sucediendo en el mundo, la destrucción de Cartago y Corinto, ¿no? Aparece el culto a Júpiter en el templo, los profetas. Posteriormente pasamos a la independencia y dominación romana, ¿no? El gran imperio de Roma conquista Grecia, Pompeyo conquista Jerusalén, ¿no? Acá sucede un efecto extraño, ¿no? Roma conquista Grecia, pero respeta sus leyes, sus normas, porque la cultura griega era muy grande. Tanto así que los hijos de los romanos van a estudiar a Grecia. Y sucede que también Roma respeta mucho a los judíos, ¿no? Es como que si se viviera una independencia judía dentro de una dominación romana, ¿no? Porque se puede reconstruir el templo, se terminan, ¿no?, la escritura de estos libros. Entonces, los judíos tienen que pagar impuestos y obedecer a las leyes romanas, pero tienen cierta independencia, cierta autoridad, ¿no? Inclusive lo tenemos al rey Herodes, ¿no?, que ejerce políticamente su autoridad dentro de Israel con el imperio romano. Entonces, acá tenemos que ver un poquito el marco histórico del Antiguo Testamento, ¿no? Ejemplo de la génesis y formación de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos la tragedia del exilio, ¿no? ¿Qué sucede en el exilio? El pueblo sufre,
hace su memoria, sus raíces, escucha el libro de la ley de Moisés y que el Señor había dado a Israel, ¿no? Conclusión, el libro de Moisés está en la memoria de Israel, ¿no? Entonces, Israel la pone por escrito y se entra en la ley. Este periodo de exilio, ¿qué hace? Hace que los israelitas recuerden su historia de salvación y también empiecen a poner por escrito, ¿no?, la ley. Esta memoria orienta al futuro. Después, en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús usa el Antiguo Testamento, reconoce su autoridad y se sitúa por encima de Moisés, Salomón y el templo. Hay un quiebre. Con Jesús, en este panorama de la historia de la salvación, hay un quiebre. Porque mientras para los israelitas, para los hebreos, Moisés, Salomón y el templo eran lo más grande, Jesús ahora dice, yo estoy por encima de ellos. Hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre en la historia. Pablo identifica, luego aparece el apóstol Pablo que identifica la palabra con el término escritura. Dice la escritura, no pondrá a gozar el buey que trilla, ¿no? Y también el que trabaja merece su salario. Entonces, vamos dándonos cuenta que Pablo, un hombre también con mucha educación, empieza a gestar un nuevo vocabulario. También tenemos a Pedro en el Nuevo Testamento, los dos grandes apóstoles, Pablo y Pedro, ¿no?, que escribe sus cartas, ¿no?, para animar a la fe de algunas comunidades cristianas. Después del tiempo de Jesús, del Antiguo Testamento, entonces empieza el tiempo de Jesucristo. Hemos dicho, hay una ruptura entre lo pasado y lo nuevo. Y Jesucristo es aquel que divide la historia en dos. Una nueva historia de salvación. A continuación, vamos a ver la importancia y la secuencia, la cronología del Nuevo Testamento. O sea, nosotros podemos creer que el Nuevo Testamento está escrito en el orden, ha sido escrito en el orden que lo presentan las Biblias modernas. No. Es muy importante comprender, ¿no?, para nuestro estudio posterior, ¿no?, la secuencia de los escritos y cómo han ido apareciendo los escritos, cómo se han ido dando, ¿no?, los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? La primera carta y la segunda de los Tesalonicenses escrita por Pablo aproximadamente entre el año 51 y 52. La carta a Santiago, el año 50-60. El Evangelio de Mateo en arameo, ¿no?, un evangelio del cual tenemos muy pocos elementos, entre el año 50 y 55. La carta a los Gálatas también de Pablo, el año 54, perdón. En el año 57, la primera carta a Corintios por Pablo, en el año 57 en otoño, la segunda carta a Corintios también Pablo desde Macedonia, y entre el año 57 y 58 en el invierno, Pablo escribe a los romanos, ¿no?, desde Corinto. Pablo está preparando su viaje a Roma y escribe a los romanos para animarlos en la fe. ¿Qué sucede en este tiempo? El primer concilio de la Iglesia. Lo tenemos acá. San Pedro convoca el primer concilio de la Iglesia en el año 49, ¿no?, por las polémicas que habían suscitado entre los creyentes hebreos y los creyentes griegos. Luego tenemos el Evangelio de Marcos en el año 60, la carta a los Filipenses 62, tanto Colosenses, Filemón y Efesios, el Evangelio de Lucas en el año 62, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el año 63 y en el año 64 la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro.
En el año 65, Timoteo y Tito, los hebreos. El año 66, la segunda de Timoteo. En el año 68-70, el Evangelio de Mateo. Recordemos que antes habíamos visto un Evangelio de Mateo en arameo. No, ya este Evangelio ya no es en arameo, sino es en hebreo. ¿No? La carta a Judas, el Apocalipsis en el año 75-89, la primera, segunda y tercera de Juan, y del 98 al 100, el Evangelio de San Juan. ¿No? Vemos como Juan, que fue un discípulo, el discípulo más joven, pero a la vez fue el que vivió más tiempo, entonces da la impresión que tuvo más tiempo para realizar primero la predicación y su apostolado, ¿no? la tradición oral. Y ya cuando está llegando a los últimos años de vida, cuando es ya la vejez, a la ancianidad, él empieza a poner por escrito todas esas memorias, todos esos recuerdos, todas las enseñanzas que el maestro le ha transmitido, ¿no? Recordemos que en el año 70 se realiza la diáspora de los judíos. ¿Qué significa la diáspora? Los judíos constantemente se rebelaban contra el Imperio Romano. El Imperio Romano destruye el templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? Y esto ocasiona que la mayoría de judíos y sobre todo los convertidos al cristianismo se alejen y se vayan por muchas ciudades, ¿no? Por miedo a la muerte, para huir de los romanos. Esta diáspora, que al inicio parecía algo negativo, se convierte en una bendición. ¿Por qué? Porque todos estos nuevos cristianos van por diversas ciudades y llevan, y evangelizan y anuncian a Cristo Jesús, la buena noticia, ¿no? Entonces acá tenemos aproximadamente una relación de los primeros papas, y ¿no? Lino, Cleto, Clemente, ¿no? O sea, sabemos que San Pedro no murió antes del 67, ¿no? Murió crucificado. Luego ya lo sucedió como Papa San Lino, luego San Cleto y luego San Clemente. Terminado este periodo del Nuevo Testamento, entonces empieza un nuevo periodo, el tiempo de la Iglesia. Jesús ha ascendido a los cielos, los apóstoles ya están falleciendo, entonces los apóstoles comparten y los apóstoles transmiten, los apóstoles nombran y eligen a sus sucesores, que van a continuar evangelizando y anunciando la buena nueva y transmitiendo los sacramentos que Jesucristo les había concedido. Este es el tiempo de la Iglesia. Como no podemos alargarnos mucho en este tema, el panorama de la historia de salvación tiene su primera mirada desde la creación hasta Jesucristo, hasta la Iglesia primitiva, como lo hemos visto. Ahora inicia un nuevo tiempo, el tiempo de la Iglesia que conocemos, la Iglesia Católica, que a partir de Pentecostés la Iglesia sale de su temor, de su miedo, sale y va por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Y son muchos los apóstoles, los discípulos, que por este anuncio del Evangelio han dado sus vidas a Cristo Jesús. El tiempo de la Iglesia empieza aproximadamente desde Pentecostés hasta nuestros días, donde todos nosotros seguimos viviendo nuestra historia de la salvación. Es por eso que es importante conocer este camino de la historia, para también nosotros poder comprender y poder actualizar la revelación divina. Decíamos que el pueblo de Israel primero recibe la revelación y la transmite oralmente y vive de ese recuerdo. Nosotros también, como iglesia, también tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender y conocer esta historia, para que viendo cómo Dios actúa en la historia, también nosotros podamos descubrir la presencia de Dios, ¿no? En medio de nosotros. La historia de la salvación nos tiene que ayudar
a ver nuestra historia personal y a descubrir cómo Dios sigue presente en la historia de los pueblos y en la historia de cada uno de nosotros. Gracias, será hasta la próxima semana.